Hola amigos, bienvenidos. Vamos con el pronóstico. ¿Son los lentes estos? Sí. Vamos con el pronóstico para Aries, hombres y mujeres del signo Aries, en el mes de febrero de 2022. Iba a decir 2020. 2022. Bien. Todo un tema acomodar las cartas. Ahí está. Bien. Acá. A ver, Aries. Primero empezamos con este mensaje, la carta de los enamorados. Te dice que estés muy atento en febrero a elegir tus vínculos y especialmente a las decisiones que tomas. ¿Por qué? Porque va a haber cierta tendencia a tomar decisiones quizás por demás arriesgadas. Guarda, tomar decisiones por demás arriesgadas. Lo otro, fíjate bien, Aries, las decisiones que tomás y con quién te vinculás. Te podés estar vinculando con una mujer de Cáncer, Escorpio o Piscis, muy manipuladora y muy avara. ¿Sabes qué veo? Como que está sucio la cámara. Vamos a dar un segundito. O no veo un sorongo. O es la cámara. A ver. Vamos a pegarle una limpiada. No sé por qué se ve así. Bien, bueno. A ver. Capaz que son mis lentes, ¿eh? A ver los otros lentes. Bueno, después lo corrijo. Bien, no importa. Bien, eso como primer mensaje. Entonces, a cuidar los vínculos y a cuidar las decisiones que tomás, que pueden ser arriesgadas. Ojo, Aries, ya seas Aries hombre o Aries mujer. Hay una mujer, Cáncer, Escorpio o Piscis, muy manipuladora, avara, piensa en su propio beneficio. Bien. Mira, segunda lectura. La sacerdotisa es el regente de Cáncer. Una
una persona de cáncer en tu familia, una persona de cáncer en tu familia, con fantasías de riqueza, con fantasías de avaricia. Tiene esta persona del signo cáncer, tiene intenciones ocultas. Bien. A ver, Aries, ya seas Aries hombre o Aries mujer, vas a estar pensando, vas a estar fantaseando con alguien del pasado. ¿Y qué te dice la carta de el 3 de oros? Nos habla de poca seriedad, nos habla de habilidad insuficiente. Bien, como que no te hace bien pensar en esta persona o en esta situación del pasado, en este vínculo que tuviste en el pasado o en esta decisión que tuviste en el pasado. El estar pensando en esta cuestión, en esta persona o en esta decisión que tomaste en el pasado, de alguna manera te debilita. Bien. Otra cuestión, Aries. En febrero tenés que solucionar, o el sentido común te dice que tenés que solucionar algo que realmente te da miedo. Tenés que solucionar o poner una solución, o mejor dicho, poner una solución no, solucionar una cuestión que te da miedo, que no querés solucionar. Fíjate el 4 de copa, la abstinencia. ¿Por qué no querés solucionar eso? ¿O por qué no querés meterte a solucionar eso? Porque tenés un montón de fantasías al respecto. Fíjate que nos habla de prejuicios. Esta cuestión que tenés miedo de solucionar puede ser en torno a tu familia o en torno, sí, a tu capacidad económica. Bien. De vuelta, no querés, la fantasía es que, fíjate de vuelta la casa invertida. Bueno, vos la ves al derecho, estoy viendo, porque la ves en espejo. Fíjate que acá el rey de bastos, perdón, el rey de oro, vos lo ves al derecho y está invertido. Bien, esto es otra cosa de la que tengo que solucionar a ver cómo, bien, cómo dar la vuelta. Bien, vamos a ver qué más. Bien. A ver, Aries, si vos querés lograr un determinado objetivo en febrero y te inunda la tristeza, la desazón, ¿qué te está indicando el tarot? Que busques tu fuerza en el pasado, en tu vida pasada, en tu vida pasada, de vidas pasadas, no, sino en experiencias pasadas. Que busques tu fuerza ahí. Nos habla de el autocontrol. Bien.
y deja tanto de pensar en el futuro de manera pesimista, porque te estás mintiendo a vos mismo y eso te hace sufrir. ¿Mm? Hay cierta tendencia en febrero a que pienses en el futuro, pero que te mientas a vos mismo y te generes a vos mismo sufrimiento. Bien, seguimos con las lecturas. En febrero podés hacer ese cambio de vida, el cual fantaseás. Podés hacer el cambio de vida, el cual fantaseás. Lo único que tenés que tener es autocontrol y arriesgarte. O sea, hacer el cambio de vida que tanto fantaseaste, que tanto te ilusionaste, pero bien centrado, bien con los pies, como este león y como este personaje, bien apoyados en la tierra. Acá lo fundamental es el autocontrol. El autocontrol y arriesgarte. Bien. De vuelta, nos habla, fíjate Aries, arriesgarse en el plano laboral, arriesgarse en el plano laboral para alcanzar tus objetivos, arriesgarse en el plano laboral para alcanzar tus objetivos, también nos habla de las fantasías laborales, y de vuelta el tema del control, del autocontrol, en especial, Reina de Copas, del control emocional. Bien. Siguiente mensaje. Bien, acá de vuelta, acá aparece una persona, puede ser una persona de Cáncer, Escorpio, Piscis, incluso mujer, una mujer poco seria, que te llena a vos Aries de incertidumbres, de tristezas, es como que te bajonea para alcanzar tus objetivos. Esta persona piensa, fíjate, piensa en sus propios beneficios y es que vos también tenés que hacer lo mismo. Tenés que pensar en lo que vos querés y no escuchar tanto a esta persona. Bien. Bien. En tu casa, en tu hogar. Bueno, acá hay dos lecturas. En tu casa, en tu hogar, puede haber un hombre muy avaro que te hace sufrir, muy, muy riguroso. Es un hombre muy avaro o una persona, sea hombre o mujer, muy avara, fanática, riguroso, que te hace sufrir. Le tenés que dar la espalda. Bien. Siguiente lectura, la sacerdotisa. Bien. La cuestión para solucionar temas en el hogar o temas en cuanto a tu fortuna o tu seguridad material, es fundamental el silencio, mantenerlo oculto. Vos resolvés con tu mente, resolvés los pasos a seguir, lo pensás bien y accionás y lo materializás. O sea, ¿qué te dice la sacerdotisa? No hagas alaraca, no preguntes, soluciona las cosas, ya sea que puedas solucionar dentro de tu familia, por tu cuenta, sin preguntar, sin consultar. Y también lo económico. Lo económico también. Ocúpate vos de tus asuntos y no permitas que otras personas interfieran. Bien. Tenés muchos miedos, al menos en febrero, Aries, con respecto a tu seguridad económica, el miedo con respecto al futuro, muchas fantasías.
Las fantasías las fantasías no te son muy convenientes, ¿eh? Te hacen poner parco, eh, te hacen tomar, fíjate, caballo de espadas, la carta de los enamorados, te hacen tomar pésimas decisiones. ¿M? En, al menos en febrero, Aries, no es momento para fantasear, te hacen tomar pésimas decisiones. Bien, eso es todo. Por consultas personales, enviarme un correo a muysimpletarot@gmail.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.